Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues en primer lugar agradecer el valioso trabajo de la Cámara de Cuentas que se refleja en la memoria de actividades en el programa para 2018. Agradecérselo a sus 62 trabajadoras y 53 trabajadores. Me gustaría preguntarle al presidente los puestos libres, que aparecen 35 puestos libres, que nos diga si se van a ocupar, o sea, a qué se refiere exactamente. ¿Faltan? ¿Se van a ocupar en algún momento? ¿Dónde está eso? Preguntar también si se empieza a notar el fruto y cómo de las recientes incorporaciones de personal a la Cámara de Cuentas. 54% mujeres, 46% hombres. Debo preguntarle por el desequilibrio de género en los puestos de libre designación, nivel 28 y nivel 30, donde hay, frente a ese trabajo aparentemente igualitario, el doble de hombres que de mujeres. Y también debo ya hacer una advertencia sobre este tipo de fotos que aparecen en la memoria de actividades de 2017, donde todos son hombres, donde se observa esa hegemonía patriarcal que, desde luego, en la sociedad en la que estamos y con la reflexión que está haciendo la sociedad, que va por delante de las instituciones, pues se tendría que dar lugar a ese trabajo que están haciendo el 54% de mujeres en la Cámara de Cuentas de Andalucía. He visto esa foto y he visto también otra que he señalado por aquí, donde también solamente hay una mujer. Estas cosas hay que cuidarlas. Respecto al informe de fiscalización, me referiré a los aspectos siguientes. Bueno, primero voy a hacer un resumen numérico que me parece que de donde se puede deducir que la gestión ha sido antieconómica. Y lo diré por incumplimiento, irregularidades, saldos pendientes de cobro o inejecuciones. Por ejemplo, el desajuste de inmovilizado intangible, 1.534 millones de euros. La factura en el cajón o el desajuste de la cuenta 413, que ahora hablaré sobre él, 943 millones de euros. La falta de devolución a tesorería, 39 millones de euros. Saldos pendientes de cobro de entidades públicas, 323 millones de euros. Impago y morosidad de fondos carentes de personalidad jurídica, 167 millones. Error en contabilización de venta de patrimonio, 81 millones. Inejecución, 2.298 millones. Total, solamente de estas partidas detectadas, 5.385 millones de euros. Una antieconomía que equivale a 27 veces el presupuesto de la renta mínima de inserción en Andalucía, o que, traducido a familias, podría atender a 122.000 familias en Andalucía. No significa que es un dinero que no esté y que podría atender, sino quiero hablar de la enorme cuantía que esto representa. En contabilidad patrimonial, en limitaciones al alcance, ahora me extenderé sobre esto, hablaba de los 1.534 millones de euros que expresan que no se puede concluir sobre la fiabilidad de registros contables y de la cuenta de inmovilizado. Si hubiera un desenlace a favor de registros contables, supondría una pérdida económica de 1.534 millones de euros por diferencia en inmovilizado intangible. Algo que se constataba también en el informe de la Cámara de Cuentas de 2015. ¿Es posible que esto se dé? Me gustaría hacer esa pregunta. ¿No es verdad que esto nos llevaría supondría esa pérdida económica? Destacar que el total de inmovilizado intangible en 2015 eran 2.036 millones de euros según el balance de situación, y en 2016 pasa a 1.534. Hacer una consulta específica también sobre ese saldo, porque el descenso que se ha sufrido no corresponde solamente a amortización. Sobre diversos incumplimientos, bueno, el primero, adecuación a la memoria de contabilidad financiera a los requisitos mínimos del Plan General, la inadecuada valoración del impacto de las modificaciones presupuestarias en objetivos de gasto, 221 cuentas de habilitación personal abierta incumpliendo la orden de la Consejería que implanta ya un régimen centralizado, sociedades que consolidan su cuenta directamente con la entidad dominante, pero que deberían haber incluido otras cuentas consolidadas de Soprea, de Ventura Invercaria, de Abra o de Promonevad. Reiterados incumplimientos de normativa. De las 22 entidades que reciben transferencias de financiación, 10 incumplen normativa, exceden en tiempo y cuantía para imputar las transferencias a su finalidad.
Deberían haberlo devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Aquí están esos 39 millones de euros de los que hablaba antes, casi 40, que están siendo potencialmente utilizados como fórmula circunstancial de financiación de las entidades públicas empresariales y que deberían haber sido devueltas a la Tesorería General de la Junta de Andalucía o haber sido compensadas. Incumplimiento del plan de contabilidad de sociedades mercantiles y agencias públicas empresariales. Ahí tenemos una discrepancia de los saldos pendientes de pago o cobro, depende cómo lo miremos, entre juntas y entidades públicas, de 323 millones de euros. Fundamentalmente los más importantes son de la Agencia de Obra Pública y la Agencia de Dependencia. El incumplimiento también de la Ley 12/2007 sobre el porcentaje equilibrado de la participación, vuelvo a lo mismo, al equilibrio de género. Órganos colegiados, 34% mujeres. Órganos de dirección, 28% mujeres. Las mujeres no llegan ni al mínimo que tiene establecido esta norma, que es del 40%. Si habláramos de colesterol malo, estar por debajo del mínimo sería bueno. Pero, señorías, estamos hablando de igualdad. Los informes de auditoría de las fundaciones del sector público andaluz están firmados por empresas privadas de auditoría, cuando esto debería ser asumido por la intervención general de la Junta de Andalucía, según la Ley General de Hacienda Pública. Otro incumplimiento legislativo. Incorrecciones materiales e incidencias. Falta información completa y precisa sobre el saldo de la cuenta 413, acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Es decir, casi 1.000 millones de euros. Esos son aquellos 942 millones de euros que hacía la suma al principio cuando he dado las cifras. Casi 1.000 millones de euros que quedan fuera de las decisiones de la Ley de Presupuesto de 2016, que quedaron fuera, que se aprobó en el Parlamento, gastos que vienen impuestos sin entrar a poder valorar la aprobación de la naturaleza de los mismos, es decir, son facturas en el cajón. Importante destacar que una parte importante corresponde a agencias, fundamentalmente al SAS, el resto a consejerías. ¿Qué tipo de gastos se han llevado a cabo? Esa sería la pregunta, no sé si se conoce, no se conoce. Si no se conoce, también me gustaría saber qué se desconoce, qué tipo de gastos se han llevado a cabo y se encuentran sin imputación presupuestaria en 2016. Más aspectos. Colaboración público-privada. Sobre colaboración público-privada, en este presupuesto no se ofrece información sobre operaciones formalizadas a través de esa fórmula, ni sobre crédito o compromisos destinados a las mismas. Es verdad que en el presupuesto de 2018 ya sí hay un apartado de esa información relativa, pero aquí no. Y esto tiene mucha importancia. Por ejemplo, en Granada es fundamental, porque a través de un contrato de colaboración público-privada es como se dotó todo el proceso de fusión hospitalaria. Imagínense ustedes algo de tanta importancia para la salud de la ciudadanía de Granada como tener información de ese contrato de colaboración público-privada aquí en los presupuestos y, por tanto, también recogerlo en la fiscalización de la cuenta general. El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, bien, lo cumplimos, 0,7% del PIB. Estupendo. Y además lo cumplen otras comunidades autónomas. Pero claro, como sigamos así, nos va a ir tan bien que vamos a tener superávit. Díganme ustedes, con la normativa actual, ¿qué haríamos con el superávit existente? ¿Qué hacemos con él? No podríamos utilizarlo, ¿no? Una valoración, si es posible, si no es posible. Saldo negativo de inmovilizado intangible de algunas agencias, la más significativa, la del SAS, 31,93 millones de euros, casi 32 millones de euros, porque se incluyen los saldos de amortización acumulada correspondientes a otras cuentas de inmovilizado intangible. Ese aspecto viene recogido en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, en el informe de auditoría, reflejando que el informe negativo ha sido compensado o financiado con fondos de liquidez autonómica. Debilidades también de control, poca transparencia en la gestión y ejecución de las encomiendas de gestión. Esto también es una historia que viene de largo, que yo la he vivido en otros debates en este Parlamento. Sobre la situación financiera a corto plazo en el sector público, las obligaciones no imputadas al presupuesto, es decir, aquella cuenta 413, no están incluidas en el remanente de tesorería. Si lo incluyéramos, el remanente de tesorería aparece como positivo, pero si incluyéramos esas obligaciones no imputadas pendientes de pago, entonces ya otro gallo nos cantaría. Ya no tendríamos un saldo positivo solo de 266 millones de euros en vez de los 1.209 millones que aparecen. Tampoco están incluidos en el estado del remanente de tesorería la devolución de los saldos negativos de la liquidación del sistema de financiación autonómica, que son 3.348 millones de euros. En cuanto a la capacidad
o necesidad de financiación no se ha tenido tampoco en cuenta ahí el saldo este de la cuenta 413, casi el 1.000.000 de euros. Dicen que Andalucía ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, como decía antes, pero ¿y si se hubiera tenido en cuenta este dinero que debemos, ese casi 1.000.000 de euros? Se sigue recomendando que se adopten por parte de los distintos órganos las mejoras en materia de recuperación de cantidades por los quebrantos de avales, por Agencia IDEA, Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad. Se anunciaron distintas medidas normativas, no se conocen. Fondos carentes de personalidad jurídica. Ahí tengo que unirme a lo que ha comentado la portavoz de Izquierda Unida y además añadir que el impago y la morosidad han ido en aumento y estamos en 167 millones de euros, que lo comentaba al principio. Otro aspecto negativo de estos fondos, la pérdida de inmuebles del patrimonio de la Junta por ejecuciones hipotecarias. En total, 6,5 millones de euros. En la venta de patrimonio del año 2014 había un error de contabilización y venta que era una pérdida de 81 millones de euros. Y en el seguimiento de las recomendaciones, la intervención considera que no hay que hacer ningún tipo de ajuste. En cuanto a gastos, voy a hacer dos referencias. La primera de ellas al programa 31T, Protección contra Violencia de Género y Asistencia a Víctimas. Vuelvo a lo mismo porque es penoso. El crédito era pírrico, 4,19 millones de euros. A través de modificaciones se le ha quitado el resto hasta dejarlo en 0,93 millones de euros. Yo no sé si saben que para luchar contra la violencia machista hacen falta medios, hacen falta recursos. Sobre los gastos también una irregularidad, porque se están imputando gastos de personal que deberían ir en el capítulo 1 al capítulo 6 de inversiones. Y eso se hace porque las contrataciones de personal interino se están cubriendo con Fondo Social Europeo y fondos FEDER y no se permite financiar programas que deberían ser de inversión y fomentar el progreso de Andalucía. Sobre la deuda, me gustaría también una valoración porque en los próximos 5 ejercicios tendremos que hacer frente al 65% de la deuda, pero es que en 10 años tendremos que pagar el 96% del saldo de la deuda viva. Finalmente, el seguimiento de los informes de la Cámara. Casi la mitad de las recomendaciones no se han llevado a cabo. A mí me parece, y a mi grupo, que sería una cuestión fundamental que esas recomendaciones se llevaran a cabo en su totalidad para que se tuviera en cuenta la importancia que se le da desde el Gobierno al máximo órgano de fiscalización externo. Qué poca importancia se le da si esas recomendaciones no se ponen en la práctica y se subsanan todas las cuestiones puestas de manifiesto que nos llevan a una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. El turno del señor Miranda por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía.